Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos al espacio de Eusko Ikaskuntza, aquí en la sintonía de Onda Vasca. Como todos los domingos, abrimos un espacio en el que trataremos un tema social interesante, del que estaremos hablando desde este instante hasta las 6 de la tarde aproximadamente. El tema que nos ocupa hoy es el de la arquitectura bioclimática, lo diré, que resumiendo consiste en el diseño de edificios con el objetivo de disminuir impactos ambientales e intentar reducir los consumos de energía, pero esto es un resumen muy breve. Y para hablar más extensamente sobre este tema tenemos a dos expertos en arquitectura. Tenemos por un lado a Rufino Hernández, profesor de la Escuela de Arquitectura de la UPV, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y también está con nosotros Olatzi Irulegui, también es profesora de la Escuela de Arquitectura de la UPV, Arratsaldeon. Bueno, antes de que nos informéis sobre el curso que acaba de terminar sobre arquitectura bioclimática que organiza la Fundación Asmos de Eusko Ikaskuntza, quisiera pues que expliquéis qué es la arquitectura bioclimática para que nos situemos un poco. Cualquiera de los dos. Bien, arquitectura bioclimática no es una arquitectura que tiene que ser diferente, y me parece importante decirlo porque aparecen por ahí algunos artefactos y algunas cosas muy raras que no lo son. La arquitectura bioclimática lo que pretende es aproximar la actividad arquitectónica a las condiciones más o ambientales más próximas a lo que es el ambiente natural y el aprovechamiento de ese ambiente natural en la mayor parte de lo que podamos. En ese sentido, lo que se pretende es ser lo más eficiente posible en la utilización de los materiales, de la energía, de todos los recursos, y una vez utilizados, pues que se haga también con ellos un reciclaje, una reutilización primero si se puede, y un reciclaje de los materiales de manera que haya los menos residuos finales posibles. Bueno, Olat, estás totalmente de acuerdo, supongo. Sí. Bueno, y algo más que me habré olvidado, seguro. Bueno, ahora tenemos tiempo para hablar de más cosas, o sea que, bueno, como he comentado, quería que me hablarais también sobre, que me deis información sobre el curso que se acaba de celebrar sobre arquitectura bioclimática que organizaba la Fundación Asmos de Eusko Ikaskuntza. Bueno, sobre la metodología, lo que ha sido el programa, cuál era el objetivo de ese curso y cómo ha ido. Bueno, el curso tiene carácter semipresencial. Entonces, todo el material y demás se cuelga en una plataforma de enseñanza que se llama Moodle, ¿no? Entonces, nosotros ahí colgamos información con respecto a este tema, y entonces, de manera semanal y demás, los alumnos se van descargando esa información. Y entonces hay una especie de clases presenciales en las que nosotros asistimos allí, damos algo que complementa el material que tienen ya los alumnos, y además tenemos ese contacto cara a cara que cambia un poquito la enseñanza. Entonces este curso está dirigido a gente que igual está trabajando y no puede asistir a un máster o a un posgrado de carácter presencial. Entonces esto está dirigido, bueno, para la gente que se quiere formar un poquito en este tema. Bueno, en cuanto al programa, hay ejercicios prácticos también, ¿no? Sí, se hacen. ¿Qué tipo de ejercicios? Se han hecho dos tipos de ejercicios. Unos ejercicios que son preguntas que ellos van contestando y luego se les pasan las respuestas para que comprueben si lo que estaban contestando era correcto o no. Y luego otros ejercicios que son más prácticos y que están basados en lo que se ha trabajado en las clases presenciales, en los que ellos deben determinar las condiciones. En este caso, por ejemplo, el ejercicio final que se ha hecho pues era sobre una ventana de un edificio. Tenían que orientarla en la mejor orientación posible, atendiendo a la latitud y longitud del lugar, o sea, donde está situado el edificio, y determinar luego qué medidas tenían que incorporarse a esa ventana, a ese hueco, para conseguir que tuviese las mejores condiciones de aportación energética en los meses fríos y de protección respecto al calor en los meses de verano. Habéis visto, por ejemplo, ¿no?, que estamos hablando de arquitectura bioclimática, pero el ejemplo práctico es el análisis de una ventana, que es algo realmente básico, ¿no? Entonces, si una ventana está mal orientada, pues puede generar bastante disconfort en el interior, ¿no? Entonces, es importante la orientación y... Claro, es fundamental. Bueno, también el programa, ¿qué temas se han tocado en el
en el curso un poco por encima de la... Se trabaja sobre, en una primera parte, lo que es el conocimiento de todos los factores ambientales y luego, por otra parte, lo que son los elementos constructivos a los cuales afectan estos factores, y finalmente lo que se hace es estudiar casos de sistemas constructivos que se utilizan en arquitectura bioclimática y que se han utilizado desde arquitecturas vernáculas hasta nuestros días. Máximo por grupo 30 personas eras, ¿no? Sí. Y bueno, ¿hay alguna intención de hacer un curso parecido más adelante o ya? Yo entiendo que sí, que progresivamente se irán haciendo cursos. Hay que pensar que la arquitectura bioclimática no es algo nuevo, o sea que desgraciadamente... Si ¿Es algo de ahora o...? No, lo que ocurre es que, como siempre, se incorporan conceptos que son tradicionales y como se innova en ellos, porque es cierto, se utilizan nuevas tecnologías, también se les cambian los nombres y se aprovecha pues una cierta mercadotecnia. La realidad es que la arquitectura ha sido bioclimática hasta que hemos tenido una tecnología y una capacidad energética que nos ha permitido no ser bioclimáticos. Anteriormente se era por necesidad, porque si no, evidentemente, uno no podía vivir. Por ejemplo, hay ejemplos en Andalucía, ¿no?, que siempre se ven casas de color, bueno, claro, blancos, ¿no? En Andalucía y aquí mismo, O sí, sea, pero también en Andalucía tenemos esa imagen, por lo menos, ¿no?, por el calor que hace, porque pega el sol de una manera pues bastante fuerte, pues las casas están, sobre todo son de color blancado, por lo menos clara, ¿no? Es para que el sol... Para que refleje y no se caliente demasiado. Claro, por eso también tienen las ventanas que son cerraditas, ¿no? Entonces, normalmente se vuelcan a un patio interior, que suele estar acompañado además de una fuente. Lo que ocurre es que mucha gente piensa que igual ve un modelo que bioclimáticamente funciona bien en Andalucía y lo trae, no importa, directamente al País Vasco, ¿no? Entonces te encuentras de que esa propuesta no funciona. Entonces eso también es importante, que puede ser bioclimático o con sentido común en una localidad en concreto o en una zona climática en concreto, pero al cambiarla pues pierde su sentido. ¿De qué depende? Entonces, depende de fundamentalmente el factor principal de que funcione o no es adaptarse a las condiciones climáticas que se tienen. O sea, el factor fundamental es el clima. Hay que pensar que el clima influye en otros aspectos importantes, como puede ser la vegetación. Entonces la vegetación tiene una influencia muy fuerte bioclimática. Pero claro, la vegetación está vinculada al clima, con lo cual sigue siendo el clima el que nos está demandando. Y por otra parte, la localización. O sea, el edificio no es lo mismo que esté incluso en la misma ciudad, no es lo mismo que esté en una zona baja de valle, que esté en una zona media ladera, que esté más arriba, que esté orientada a norte, que esté a sur, que esté a la sombra del monte, que no lo esté, o sea, que la situación que esté cerca de una masa de agua, que no lo esté. O sea, las condiciones microclimáticas que se denomina, porque nosotros tenemos por una parte lo que son los grandes climas continentales, o mejor dicho, no continentales, los grandes climas de la Tierra, luego vamos teniendo los climas ya más centrados en distintas áreas, climas pues mediterráneos como es el nuestro, o climas fríos, o climas tropicales y demás, y luego ya vamos teniendo cada vez más aproximación hasta que llegamos al microclima, que es el clima que le afecta al edificio en concreto en una situación concreta. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil encontrarse dos microclimas iguales. Es muy, muy difícil. Y por tanto, no hay una receta para una construcción bioclimática. Lo que hay es una adaptación a las condiciones topográficas y climatológicas del lugar. Y también a la cultura del lugar. O sea, hay que pensar que la cultura arquitectónica de un lugar ha sido así justamente por esas características que tenía topográficas, climáticas, etcétera, el sitio, y por lo tanto eso ha dado lugar a una forma de hacer, a una forma de construir, que como te decía, la gran capacidad de conocimiento tecnológica, de medios, de energía, ha hecho que en los últimos, y no tenemos que irnos demasiado atrás, los últimos a lo mejor pues 50, 60, 70 años se ha ido abandonando una concepción que es más
más bioclimática hacia unas concepciones que prescinden completamente de esos parámetros, y lo que plantean es una solución que lo mismo puede ser aquí, que ser en Dubái, que ser en México, Distrito Federal. Da lo mismo. Dice, me aparto del clima, pongo mis sistemas de climatización, pongo unos sistemas que me aíslan completamente del exterior y por lo tanto pues me da igual. Claro, entonces cada sitio como es, ¿no? Entonces nosotros en el curso, pues la primera parte, y además haciendo bastante hincapié, mostramos herramientas que sirven para hacer ese análisis climático y cómo poder aplicarlo a los edificios, ¿no? Entonces hay bastantes herramientas que, curiosamente, casi toda la bibliografía que manejamos nosotros está generada en los años 70, que fue exactamente cuando ocurrió una crisis energética similar a esta, ¿no? Después de la primera crisis del petróleo del 73, ¿no? Entonces hay muchos estudios realizados en realizar proyectos que sean más consecuentes energéticamente, ¿no? Pero lo que ocurre es que a partir de los años 80-90, en las escuelas de arquitectura, pues se deja de enseñar esta materia, y es ahora cuando nos encontramos otra vez con un marco similar, cuando vuelve a surgir el tema, ¿no? Sí, cuando está todo ya... Sí, pero de todas maneras, fíjate que la sociedad todavía no hay una preocupación por una arquitectura que sea más en la que lo que es por lo menos la eficiencia sea uno de los parámetros principales. O sea, lo que se está vendiendo por ahí es el elemento llamativo y el elemento que es muy mediático, edificios que sean muy raros, que sean muy singulares. Esto es lo que tiene más atractivo, es lo que sale en las revistas, es lo que la gente percibe. ¿Va a cambiar? Entendemos que sí, primero porque el mundo está cambiando, toda la sociedad está cambiando, está yendo hacia otro tipo de formas de vida, porque no es de arquitectura. La arquitectura se adapta a los parámetros y a las pautas de la sociedad. Entonces cambiará, pero sobre todo va a cambiar porque la energía va a seguir subiendo de precios. Hay que pensar que hay cada vez más gente... Hay cada vez más conciencia sobre el desastre ecológico que está surgiendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué condiciones y elementos debe reunir un edificio para clasificarse como bioclimático? Pues, primeramente, sería hacer un análisis concreto de dónde se va a colocar. O sea, eso es fundamental. O sea, los temas que ha comentado Rufino, ¿no? De cuáles son las condiciones de entorno, ¿no? Análisis climático y demás, y de ahí se extraería una especie de estrategias que debe cumplir ese edificio, pero no podemos no podemos generalizar, ¿no? Por ejemplo, en la zona de San Sebastián y demás, y son cuestiones que manejamos todos, necesitamos una exposición solar en invierno para poder captar la mayor cantidad de sol posible, ¿no? Y hacia, verano, pero tampoco ocurre, no tenemos veranos demasiado cálidos, necesitaríamos protección solar, ¿no? Por ejemplo. O sea, esos serían uno de los conceptos así como básicos, ¿no? O sea, intentar captar la mayor cantidad de energía solar que sea mediante unas ventanas en invierno y que en verano podemos estar protegidos. Sería, por ejemplo, uno de los temas que debería de estar en los edificios, ¿no? Hay un tema que yo creo que la gente no es plenamente consciente de él. En un clima como San Sebastián, en una ciudad como San Sebastián, si se aprovechase bien las posibilidades que aporta el clima, el consumo en energía sería prácticamente cero. O sea, ahora, por ejemplo, la nueva directiva energética... ¿Es posible llegar a cero? Sí. Quizá cero del todo no, porque puedes tener pues una semana entera con un frío polar y que no salga el sol porque está nublado, con lo cual por mucho calor que quieras haber acumulado y demás, pues no vas a poder llegar a esto. Pero ¿eso qué significaría? Que a lo mejor 3 días, 4 días al año tienes que tener una aportación complementaria con combustibles convencionales.
Pero quitando estas situaciones extremas para las cuales pues sí que hay que tener una previsión de algún sistema complementario, el resto prácticamente, si se hace un diseño correcto, bioclimático, no se necesitaría nada, absolutamente nada. O sea, uno hace el análisis climático de San Sebastián y dices, no hace falta ni en verano ni en invierno, tampoco en verano haría falta para enfriarse. Eso dices en San Sebastián, en otros sitios de... Cambia. Por ejemplo, yo soy de Pamplona. En Pamplona, que ya el clima es más continental, tienes un invierno que es más frío y un verano que es algo más caliente. Tiene unas ventajas de día-noche respecto a otros lugares que pueden ser también continentales y las condiciones no son tan favorables como puede ser en San Sebastián, que el hecho de que esté el mar aminora las variaciones de temperatura y por lo tanto las aproxima más a lo que son las condiciones de confort de la persona. Pero está claro que tampoco tendría que necesitarse la cantidad de energía que estamos utilizando. Así como nosotros de estación a estación cambiamos nuestra vestimenta, ¿no? Nos ponemos, vamos a decir, abrigo en invierno, o sea, ese concepto debería de contemplarse también en los edificios que diseñamos, ¿no? Que no funciona de la misma manera en verano y en invierno, ni de día ni de noche, ¿no? Entonces... Eso te iba a preguntar, ¿cómo se consigue, por ejemplo, en verano, que no hace tanto calor y que en invierno entre más, ¿no? Al final hay que cambiar la estructura del edificio, o hay alguna manera para que... O sea, son al final elementos, o sea, lo que tenemos que hacer es conseguir la mayor eficiencia consumiendo lo mínimo posible, porque si vamos a plantear, por ejemplo, un sistema de lamas o lo que sea, que para su funcionamiento necesitamos un montón de energía, es que no tampoco tiene sentido. O sea, tenemos que hacer con sistemas lo más sencillos posibles. Sí, en general lo que se tiende es a hacer el mayor aprovechamiento pasivo que se puede. O sea, si podemos utilizar un elemento pasivo, lo utilizamos. Y si tenemos que utilizar un elemento activo, que sea el que tenga mayor eficiencia con menor consumo energético. Pero con ese criterio, o sea, no utilizo pasivo por utilizar, sino porque un elemento pasivo es que no consume ninguna energía. Hay que tener en cuenta también que los elementos pasivos tienen virtudes, y esas mismas virtudes llevan también a defectos. Son materiales que acumulan calor o que acumulan frío, entonces eso hace que tengan menos versatilidad a la hora de variar la temperatura. Entonces, bueno, pues hay que jugar bien con ellos, hay que actuar bien y utilizarlos, pero no hay grandes problemas. Será más difícil jugar bien con eso, lograr un equilibrio en zonas de mayor diferencia de extremos, quiero decir, cuando en invierno hace mucho frío y en verano mucho calor, ¿no? Sí, es más complicado cuando se tienen climas que varían mucho de invierno a verano, o cuando son climas que son muy estables pero fuera de la temperatura de confort. Claro, si estamos en la temperatura de confort está alrededor de los 20 grados, entonces está entre los 20 y los 25 grados. Si nosotros tenemos un clima que siempre está de media por encima de los 25 o siempre está de media por debajo de los 20, pues siempre va a ser más difícil. Es cierto que el que esté la media de temperatura tampoco es la que nos afecta del todo. Por ejemplo, la media de temperatura en San Sebastián será 15 grados. Entonces ya vemos que está fuera de la temperatura de confort. ¿Por qué? Pues porque la temperatura de día es más alta que la de noche. Pero realmente de noche nos metemos en el sobre y nos preocupa muy poco, con lo cual jugando con la inercia térmica del edificio nosotros y con el calentamiento que hay de día se puede conseguir perfectamente que el edificio esté en esos 20 grados. Y en verano, que puede subir hasta una media pues de 24, 25, 26 grados, también jugando con el enfriamiento de la noche se puede conseguir estar dentro de la temperatura de confort. Claro, si estamos en una zona de Argelia, por ejemplo, pues que están día y noche por encima de los 20 grados, pues está claro que lo vamos a tener bastante más complicado. Bueno, luego también hay otro tema también, que es la sensación de confort, que muchas veces decimos, ¿no? De temperatura estamos en confort entre 20 y 25 grados, pero hay otros elementos que influyen también. Estamos hablando de la sensación. Por ejemplo, si tenemos una corriente de aire, la sensación de confort varía. Entonces podemos soportar temperaturas mayores si tenemos pues una corriente de aire, que es lo que hacemos al final con un abanico, ¿no? O sea, con un abanico al final la temperatura no cambia, ¿no? No cambia la temperatura, pero la sensación varía, ¿no? Sí, hay que pensar que nosotros
no nos debe preocupar si hace mucho frío o mucho calor. Lo que nos debe preocupar es nuestra sensación. Pongo un caso muy claro. Puede estar uno en la nieve, está en la nieve, la temperatura puede estar a 5 grados y estar uno asándose, porque está recibiendo radiación solar directa, entonces está calentando, con lo cual su sensación es de calor, porque está ganando calor. Es nuestra ganancia o nuestra pérdida de calor, es lo que nosotros decimos, tenemos frío, tenemos calor. A mí me da igual si el aire está a 20 grados, a 18 o a 3. Lo que me importa es que yo esté en una situación de equilibrio, que ni pierda demasiado calor ni gane demasiado calor. Entonces, esto, lo que decía Olatz, es fundamental, porque depende, por una parte, de la temperatura ambiente, por otra parte, de la radiación que estamos recibiendo, o bien del sol, o bien de las paredes y de los techos y suelos que tenemos alrededor, de todos los elementos que nos rodean. Depende también, en gran medida, de la humedad, porque nuestra sensación no es igual con la misma temperatura dependiendo de la humedad relativa a la que estemos. Nosotros estamos a 25 grados y con un ambiente seco estamos bien. Con un ambiente al 80% de humedad ya no estamos bien, porque nosotros necesitamos transpirar. Y si nuestra transpiración no evapora, se nos queda pegada a la piel, pues estamos incomodísimos. Y finalmente somos sensibles también al viento, a la velocidad del aire. ¿Por qué? Somos sensibles al viento porque el viento, el aire, al pasar al lado de nuestro cuerpo, de nuestra piel, lo que hace es evaporar agua. Al evaporar agua, en todo proceso de evaporación, se enfría. Cuando yo evaporo un líquido, ese paso de líquido a gas absorbe calor. Con lo cual, si a mí me absorben, el viento me está absorbiendo, está quitándome aire líquido y pasándolo a gas, me está enfriando. Por lo tanto, mi sensación es de mayor frescor. Pues en verano, pues lo que hacemos es usar el abanico o ponernos un ventilador, que también es verdad. Con un ventilador podemos estar en una situación de confort sin tener un sistema de climatización que es mucho más costoso en cuanto a mantenimiento, que tiene otros problemas de higiene, etcétera, y que al final lo que es un ventilador que nos mueve aire a través de unos tubos, o sea que no hay tampoco mucho más. Bueno, eso será también en los casos que no sean extremos, ¿no? Si hay Claro. mucho calor con un ventilador tampoco... Y tampoco hay que ser exagerados. Nosotros creemos que hay que usar los medios que son apropiados, pero tampoco se puede ser talibanes. O sea, yo a mí concretamente, en un edificio que era un bloque quirúrgico, en una ciudad, nos negaban la licencia desde Sanidad Ambiental porque resultaba que decía que el edificio, como tenía climatización, podía tener el síndrome de edificio enfermo. Y dices, hombre, claro, pero es que en unos quirófanos, para que no se infecte la persona, tienes que tener una presión positiva para que no entren gérmenes del exterior. Hay unos sistemas de filtrado que te exigen tener climatización. No puedes tener un ambiente y abro la ventana. No se puede. Entonces, como no se puede, pues utilizar los medios apropiados en ese caso. Sin abusar, ¿no? Sí, exactamente. Pero cada caso es el que es. Y hay que, igual que arquitectura bioclimática se ha identificado durante mucho tiempo con arquitectura vernácula. La arquitectura vernácula, hemos dicho, es bioclimática porque es que no podía ser de otra manera y la hacían muy bien. Pero en una ciudad nosotros no podemos hacer los edificios como se hacía un caserío o como se hacía una cueva en Guadix. Es que no cabe. O sea que cuando estamos con densidades de población rural, pues que pueden ser de vamos a decir, de 15 viviendas hectárea o de 10 viviendas hectárea, pues el tipo de arquitectura puede ser de una manera. Dentro de una ciudad no puede ser. Hacer ciudades de adobe no se pueden hacer. Mover la cantidad de adobes, de barro que habría que mover, sería absolutamente antieficiente. Cosa que a lo mejor en un pueblo puede ser, y a lo mejor no en un pueblo de Euskadi porque no se dan las condiciones de utilización, ni de cultura, ni de clima, ni de nada, pero a lo mejor pues sí en la ribera del Ebro, o sí puede ser en Argelia. Entonces, en cada lugar lo que hay que utilizar son los medios que son más apropiados y que hay que estudiarlos en cada caso. O sea, de la misma manera también, por ejemplo, a la hora de utilizar o seleccionar materiales, pues desde el punto de vista del bioclimatismo, lo que tenemos que utilizar son materiales que tenemos a nuestro alcance. O sea, vamos a decir, en un entorno de, pues no lo sé, pues unos 100, 200 kilómetros. De la misma manera también estamos regenerando un poquito la economía del entorno, ¿no? O sea, que no es solo desde el punto de vista medioambiental, sino que también tiene una vertiente económica, ¿no?
Es un problema. Fijaos que estamos hablando de intentar traer los materiales del entorno. Hay gente que dice el entorno es nada, 15 kilómetros, otros estamos hablando 100, 200 kilómetros. En Estados Unidos se plantean 800 kilómetros. Claro. Depende de cada cultura. Pero lo que sí es importante es tener esa concepción, pero para todo, porque dices, claro, si yo voy a utilizar material de mi entorno, si voy a utilizar piedra, es piedra de mi entorno, luego tengo que sacarla de una cantera que esté en mi entorno. Si por otra parte no permito que se hagan canteras, no puedo traerlo, con lo cual acabo trayéndome una piedra desde Kenia o desde Tanzania o desde la India o desde China, como se está importando en estos momentos piedra. Entonces, hay cosas que no puede ser. O sea, si queremos realmente tener un comportamiento que sea realmente ecológico, tenemos que plantearnos que nosotros, como seres vivos, modificamos la naturaleza. Que evidentemente cuanto menos la modifiquemos, mejor, pero la vamos a modificar. Todos los seres la modifican. Entonces, lo que tenemos es que hacerlo de una manera apropiada. Lo que es absolutamente absurdo es traerse piedra desde China, porque resulta que aquí no se puede extraer en unas condiciones económicamente, o ni siquiera se puede extraer porque no se permite desde un punto de vista legal por presiones de todo tipo, y lo que estamos es destrozando unas zonas en China porque no hay control de ningún tipo, generando un trabajo que tampoco hay control sobre la calidad laboral que tienen, ni la seguridad ni nada, y además consumiendo unas barbaridades de energía para desplazarlo desde allí hasta aquí. Bueno, es que yo hace muy poquito, hablando con un responsable de energía del ministerio, y decía, no, en España se está mejorando lo que es, se está reduciendo el consumo de energía, y decías, claro, se está cambiando. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque como está desapareciendo la industria que se va trasladando a países subdesarrollados, pues como son grandes consumidores de energía, el mix de energía está bajando. Que claro, si en vez de tener la gente trabajando en un sector industrial que consume mucha energía, los tenemos en un sector terciario, que es de consultorías, de ingenierías, diseño, etcétera, que consume menos energía, mi huella ecológica baja. Y dices, ¿baja de verdad? Porque resulta que estamos trasladando la producción a otro lugar donde la eficiencia de los sistemas que se están utilizando son menores porque hay menos control, donde además luego tengo que transportar el material aquí. ¿Baja de verdad? No baja. O sea, nos estamos engañando. O sea, o estamos intentando engañarnos. Claro, tú dices, sí que baja. Yo respecto a la Unión Europea cumplo lo que he dicho. Porque lo que no me estás midiendo es a dónde estoy desplazando la energía que yo tengo. Claro, de momento. ¿no? Estoy provocando, curiosamente, dices, nuestro consumo de energía baja, pero nuestro consumo aumenta. Y nuestro consumo de los mismos elementos. Luego, en realidad, el consumo de energía que estamos haciendo es mayor. Es mentira que China está consumiendo más energía. Sí que está consumiendo, pero ¿lo está consumiendo China o lo está fabricando China y lo estamos consumiendo nosotros? Entonces, hace falta concienciación también por parte de la gente. O sea, cuando decimos, ¿se puede en San Sebastián consumir muchísima menos energía de la que se consume en los edificios? Sí, y lo que hay que concienciarse es, hay que consumir menos. Pero que hay que consumir de eso menos y hay que consumir menos de casi todas las cosas que utilizamos todos los días. Bueno, hablabais también del confort, ¿no? Que es importante, que es lo más importante sobre todo, y también de los materiales, ¿no? Os iba a preguntar qué características deben tener los materiales para este tipo de arquitectura, pero ya veo que según en cada sitio, ya habéis comentado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la escuela también intentamos, cuando planteamos las prácticas que suelen hacer los alumnos, intentamos que hagan un estudio de los materiales que hay en entorno, o sea, de las empresas y demás que hay en entorno para hacer, vamos a decir, para pensar el proyecto o el edificio con esas características, ¿no? O sea, creemos que eso es fundamental. Eso por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, a la hora de seleccionar materiales, que somos nosotros al final los arquitectos los que elegimos por una u otra razón un material u otro, pues es importante ver, vamos a decir, la reciclabilidad que tiene ese material, ¿no? Vamos a decir, cuando un edificio acaba su vida útil, ¿no? Pues todos estos materiales habrá que llevarlos a un vertedero, ¿no? O reutilizarlos de otra manera, ¿no? Igual transformándolos o demás, ¿no?
Entonces eso también es importante. Cuando elegimos unos materiales, ver qué porcentaje de esos materiales tiene origen reciclado, y ese mismo elemento material qué reciclabilidad permite al fin de vida del edificio. Yo creo que hay otro tema que es importante tener en cuenta, porque en general cada vez la sociedad lo va percibiendo más, pero no es habitual. Nosotros abogamos por una mayor industrialización del proceso de construcción, y puede parecer desde el principio pues que eso está en contra de justamente lo que estamos hablando, que parece que está relacionado con una arquitectura artesanal mucho más hecha en cada caso y a medida. Y no es cierto. O sea, que nosotros lo que entendemos es que se tienen que utilizar siempre los medios que sean más eficientes para hacer cualquier cosa. Y está claro que un proceso, cuando se industrializa, es porque es más eficiente, porque si no se puede hacer. Si va a tener un rendimiento peor, nunca se va a hacer. Otra cosa es que estemos haciendo cosas de buena calidad, mala, etcétera, y dices, no, es que yo hago cosas que están industrializadas y que son mucho peores que las que se hacen artesanales. Bien, si son de peor calidad, pues evidentemente no tenemos nada que decir. Ahora, si son de la misma calidad, lo que está claro es que en un proceso de industrialización estás consiguiendo un mayor aprovechamiento del material. Tienes menos residuos, tienes en general la desaparición de labores que son más penosas, una capacidad mayor de producción, con lo cual estás dando mayores posibilidades para utilizar esos materiales, que si son unos materiales que son eficientes y que son ecológicos, son mejores, con lo cual lo que hay que tender es a esa mejora siempre progresiva de la eficiencia, de la utilización de cualquier material. Y en el caso de Euskadi hay muchas empresas que están progresivamente trabajando con materiales que tienen ese carácter de ser ecológicos, y que son ecológicos en tanto que utilizan materias primas que son renovables, que las utilizan con procesos que utilizan la menor cantidad de energía posible, que además si pueden utilizar energías renovables, que además no tienen prácticamente residuos, y que el resultado final es un producto que es reutilizable o es reciclable. Este sería el objetivo fundamental de cualquier material que utilizamos. En tanto en cuanto nos acerquemos a ello, vamos mejor. ¿Es difícil? Yo creo que no. O sea, en los coches, en los vehículos se ha conseguido prácticamente una reciclabilidad de todas las piezas. ¿En un edificio se puede conseguir? Sí, ¿vale? Es simplemente un problema de proceso y de proponérselo. La cuestión es tener que, a la hora de diseñar un edificio, a la hora de construirlo, ser consciente de qué es lo que va a pasar una vez que haya que derribar el edificio, ¿no? O sea, si venimos, por ejemplo, con una grúa y derribamos todo el edificio, pues seguramente no vamos a poder seleccionar qué elementos se pueden reutilizar, ¿no? Entonces, eso también conlleva a que se haga una arquitectura mucho más, vamos a decir, como por capas, ¿no? Que se puedan desmantelar de manera sencilla, que una arquitectura más masiva. Más controlada, ¿no? Más controlable. Eso es. Sí, una arquitectura en la que se pueda progresivamente, cada vez más, una arquitectura que pueda ser modificada por los usuarios para responder a los cambios de programa que tienen de utilización, sin que eso dé lugar a la aparición de unos residuos no clasificables y por lo tanto difícilmente reciclables. O sea, la dirección hacia donde debe ir, hacia elementos que yo las pueda desmontar, los pueda clasificar y los pueda llevar a un gestor correspondiente de esos residuos para que los vuelva a introducir en la cadena de valor. Bueno, luego también hay otro tema, ¿no? Que cada vez hay más empresas que a la hora de venderte el material lo hacen de manera como si fuese un leasing, ¿no? Que una vez que ha terminado el fin de vida de una ventana, pues es el fabricante el que lo recoge, ¿no? Y lo vuelve a transformar, ¿no? Que es una de las maneras más sencillas de garantizar que se va a reutilizar por completo. Sí, Entonces es un concepto. Sí, este es el sistema que progresivamente se va a ir implantando, igual que los envases, que cuando compramos un producto que va envasado, ese envase hemos pagado en él el proceso de reciclaje del envase. Pues en el fondo es lo mismo. O sea, que yo he comprado una ventana y esa ventana he pagado ya el que alguien, cuando yo elimine esa ventana de donde está,
la vaya a reciclar otra vez y la vaya a introducir en la cadena de valor. Con lo cual, estoy evitando que se tenga que incorporar nuevo material virgen al proceso porque estoy reutilizando un material que ya había y que además exige mucho menos esfuerzo de transformación. Y eso en principio también puede ser más caro, puede parecer más caro, ¿no? No lo es, Pero... nunca. El problema no es tanto, es caro si si el material no es segregable y no es clasificable. Si es separable, realmente la reutilización siempre es más barata. Pensemos en productos como el aluminio, que la transformación de la alúmina, el óxido de aluminio en aluminio, consume unas cantidades brutales de energía eléctrica y que, evidentemente, si nosotros reciclamos el aluminio, lo único que tenemos es que fundirlo, con lo cual el consumo de energía es infinitamente menor. Bueno, hablemos de las fuentes de energía más empleadas en las construcciones, energía solar, ¿no? Geotérmica, fotovoltaica. Bueno, explicarnos un poco cómo funcionan esas energías. Geotermia es utilizar, vamos a decir, la inercia que tiene la Tierra, ¿no? Que vamos a decir que tiene una temperatura constante a cierta profundidad, y es utilizar esa temperatura constante para poder calentar o refrigerar lo que es el edificio. Sí, al final es un poco la gente que tiene acumuladores eléctricos en casa, pues es hacer lo mismo, pero a escala muy grande. O sea, lo que tiene un acumulador suelen ser ladrillos muy pesados que durante la noche, que la energía es más barata, los caliento, y durante el día lo que hago es recuperar el calor que he almacenado. Entonces, con la geotermia que hago, pues normalmente lo que hago es, en verano, hago pasar agua que se me ha calentado enfriando. Yo tengo un agua que está en el subsuelo, una temperatura pues baja, pues pongamos 15 grados. Con ella enfrío mi casa, pero ese agua se calienta. Y entonces ese calor lo transfiero al terreno y le voy robando frío. Y en invierno hago lo opuesto. La he calentado, saco el calor y recupero ese calor y lo voy enfriando. Entonces, si tengo ciclos de verano e invierno, funciona muy bien. Si no tengo ciclos, ya el sistema no funciona tan bien, porque voy calentando el terreno y llega un momento que no me puede enfriar. O sea, tenemos que considerar que más o menos a medio metro de profundidad la temperatura de la Tierra es la media de ese día. Y a unos 5 metros, más o menos, se dice que son la media del año. Sí. Sí, por ejemplo, la temperatura ya por debajo de por debajo de 5 metros de profundidad, la temperatura de San Sebastián es la temperatura media, pero de los últimos 30 años. La variación es muy pequeña, muy pequeña. No, es así. El terreno tiene una enorme inercia, en el sentido de que su temperatura varía muy poco, y los cambios climáticos lo que afectan es a la capa muy superficial. El resto, como después del verano vuelve el invierno y luego vuelve el verano y vuelve el invierno, para cuando se quiere enterar no da tiempo, con lo cual se queda a su temperatura. También hay que tener en cuenta que es más fácil utilizar el terreno para calentar que para enfriar, porque la Tierra en sí misma es exotérmica, o sea, va desprendiendo calor. El núcleo de la Tierra está caliente y por lo tanto siempre tenemos ahí una aportación de calor, mientras que el frío lo tenemos que aportar nosotros desde el exterior. Entonces es más fácil conseguir sacar calor para lo que es invierno que enfriar. Si nosotros no hemos enfriado previamente el terreno, en cuanto hagamos 2, 3, 4, 5 ciclos de enfriamiento, si no le aportamos frío, llegará un momento en que no habrá frío y por lo tanto no podremos enfriarnos. Otra cosa es que en realidad hay dos tipos de geotermia, porque se confunde en general. Se confunde lo que es la geotermia, que se genera en áreas que hay aguas termales, zonas volcánicas, como puede ser Islandia o el Rif en África, o zonas que hay en mismo España, pues hay en el mismo Euskadi, que tenemos sitios donde tenemos aguas termales. Entonces, si nosotros podemos aprovechar ese calor que tiene el terreno allí o que tiene el agua. Eso es geotermia directa. La otra geotermia que hemos hablado es la utilización de una bomba geotérmica, que lo que hace es cambiar frío y calor de un sitio a otro, como hacemos en un frigorífico, que lo que hacemos es coger y enfriar el interior del frigorífico calentando el exterior. Bueno, la energía solar sabemos lo que es todos. Fotovoltaica.
La fotovoltaica es el aprovechamiento de la energía solar que tiene carácter electromagnético, son fotones, y lo que se hace es que estos fotones, cuando impactan en unos materiales que son semiconductores, lo que hacen es que los electrones salten, y entonces al saltar, evidentemente, se produce una corriente eléctrica. Entonces lo que se hace es generar corriente eléctrica a partir de fotones. No tiene más complicación, o tiene mucha complicación. En sí el sistema es sencillo, y además es un sistema estático, o sea que no se mueve ninguna pieza, con lo cual son instalaciones que tienen una durabilidad muy amplia en años. Entonces, en ese sentido, es un tipo de energía que, aunque las instalaciones son caras, porque los semiconductores son caros de producir, como tienen una vida útil muy larga, pues realmente tienen un aprovechamiento alto. Entonces, es claro que el futuro pasa por energía fotovoltaica en un porcentaje muy alto, porque además pues se van mejorando los rendimientos de los semiconductores que se están utilizando. O sea, desde las primeras placas fotovoltaicas que se fabricaron hasta las que se fabrican hoy, el rendimiento se ha ido multiplicando. Igual que la energía eólica, pues desde los primeros aerogeneradores, yo me acuerdo de ir a hablar pues del primer aerogenerador que se montó en Vizcaya, que lo montó el EVE con IDAE y demás, un prototipo que era de 20 kilovatios, y que bueno, aquello funcionaba a ratos. De eso a las máquinas que se están haciendo hoy día de 3 megavatios, pues claro, es que es como de la noche al día, y han pasado 20 años, no han pasado más. O sea, por ejemplo, mucha gente, cuando se habla de arquitectura bioclimática o eficiente energéticamente y demás, mucha gente cree que es pues poner un montón de paneles solares en la cubierta, y se cree que con eso pues ya hemos conseguido un edificio bioclimático, ¿no? O sea, lo que hay que aclarar Sí, o ponerle soplillos encima, que esto está ahora últimamente muy de moda. Le ponemos unos ventiladores encima del edificio y es más bioclimático, y dices... Pero lo primero que hay que conseguir... Hombre, eso es como... Muchas veces he visto... No sé, nunca he sabido exactamente para qué son. Eso, pues como cuando se pone una diadema, pues lo hace bonito. Claro, vamos a decir, un edificio, si pensamos que en un edificio, una vivienda, en hora punta puede estar consumiendo de electricidad, sin pensar en calefacción, solamente de electricidad estás consumiendo 5 kilovatios, y un aparato de estos te está produciendo máximo 3-5, los que se utilizan en edificios. Dice, si tienes 100 viviendas, pues no sé, como no pongas realmente un bosque de aerogeneradores, pues es que no te están produciendo nada. Y además es que dentro de la ciudad es donde más difícil es conseguir una buena producción eólica. Entonces, hay veces que nos engañamos, porque además tanto la energía fotovoltaica como la eólica no se utilizan directamente en los edificios. O sea que nosotros lo que hacemos siempre con esa energía que se produce es introducirla en la red general, y luego chupamos de la red general. Si el planteamiento es dices, ¿y para qué ponemos esas cosas encima del edificio? Que a lo mejor están mal orientados, los ponemos donde funcionen bien. ¿Cuál es el problema de donde funcionen bien? Pues que eso dio lugar al origen de las huertas solares y demás, pero, como siempre, las huertas solares llevan consigo la aparición de especulación del suelo vinculado a huertas solares. Con lo cual tú das una subvención para que se ponga energía fotovoltaica, y acaba yéndose el dinero a un señor que tiene el terreno donde se pone la huerta solar. Y dices, hombre, ya estamos otra vez. O sea, no hemos acabado con la burbuja de la vivienda y empezamos con la burbuja del esto. Y sobre todo con un producto que es subvencionado de momento, porque todavía no tiene un rendimiento competitivo. Pues no puede ser. Entonces dice, bueno, pues solo la voy a dejar a poner encima de cubiertas. Pero no nos engañemos. Si tengo cubiertas de grandes dimensiones en un buen lugar donde está bien soleado y demás, tiene sentido utilizar fotovoltaica. Si yo tengo una cubierta en un lugar donde no hay energía eléctrica porque no llega a la red, también tiene sentido. Pero si yo tengo una cubierta que está en un lugar donde no le da el sol, donde está mal orientada, donde tengo sombras de chimeneas, sombras del edificio de enfrente, es una estupidez absoluta poner energía fotovoltaica. Bueno, vamos a ir terminando, pero primero quiero que me pongáis ejemplos de edificios bioclimáticos en nuestro entorno. ¿Algún ejemplo por aquí? Edificios recientes es muy difícil, porque, como te decía, hasta tiempos relativamente recientes, pero estamos hablando de 70 años,
los edificios eran bioclimáticos. A partir de ahí los edificios no han sido bioclimáticos y ahora es cuando empieza a haber una voluntad de construcción con este tipo de preocupación. Sí que hay algunos edificios experimentales construidos hace incluso 20 años, se han ido haciendo poco a poco experiencias. Lo que pasa es que, como todo, las cosas se ponen en marcha cuando la sociedad lo demanda. Y ahora lo demanda, ¿por qué? Pues entre otras cosas porque hay unas directivas energéticas que van sacudiendo con el látigo y entonces, pues claro, hay que ponerse las pilas y cada día va a ser más. Entonces, en este momento hay esa preocupación en parte de la sociedad, ni siquiera en toda. Pero ¿podemos enseñar ahora mismo edificios que sean bioclimáticos? Pues intentamos buscar alguno para enseñar a los alumnos, y aquí en el entorno de San Sebastián la verdad es que no encontramos ninguno que fuese totalmente clasificado como tal, clasificable como tal. Sí que hay edificios que tienen cosas, y hay edificios que se están haciendo en estos momentos ya con premisas que son bioclimáticas. Pero estamos en los albores. Sí que nos vamos a encontrar, eso sí, muchos edificios que se ponen la etiqueta de bioclimáticos, pero que no lo son. No. O sea, que si entras en la web verás de todo. Pues te encontraste hasta un matamoscas que sea un edificio. ¿Y cómo se sabe realmente si lo es? Pues números. No hay más que una manera, que es analizar realmente su comportamiento. Y lo que hay que hacerlo es comprobando, comparar con todos los parámetros que hay que ver, si los materiales y la energía que se está utilizando y demás se está utilizando de una manera eficiente. Bueno, ahora en breve se aprobará la certificación energética de los edificios existentes, que no existe, así como tenemos, por ejemplo, la de edificios nuevos está, por lo menos. Y la de existentes, así como cuando compramos una lavadora sabemos cuánto es el consumo, ¿no? Para los edificios nuevos sí está aprobado, pero para todos los edificios existentes todavía no está aprobado. Entonces, nosotros en el momento que entremos en una casa vamos a saber lo que va a consumir. Y ahí es cuando tengamos los números, cuando podemos decir si un edificio es bioclimático o no. Bueno, tampoco del todo, porque sabremos si es más o menos eficiente, pero el carácter bioclimático o no, sí que es verdad que para conseguir máxima eficiencia será más bioclimático, casi seguro. Y en la medida en que la próxima directiva, que exige que los edificios, todos los edificios nuevos, tengan un consumo final casi cero, dice, es evidente que van a tenerse que tener en cuenta los aspectos bioclimáticos. Todavía con la directiva actual, pues hay incluso zonas climáticas de las definidas en el Código Técnico que Olache podrá decir, pero hay algunas que dices el consumo es desproporcionado. Y sin embargo cumplen las exigencias del Código Técnico. Porque la recientemente aprobada, desde el 2006 el Código Técnico de la Edificación, pues parece ser que creíamos por lo menos que aplicando esa normativa conseguimos edificios energéticamente eficientes y bueno, después de un estudio que hemos estado realizando, pues hay un montón de edificios que consumen más de 100 kilovatios hora metro cuadrado y año, ¿no? Que es desproporcionado si por otro lado, analizamos que lo que queremos conseguir es que sea cero. Entonces, de 0 a 100, pues hay muchísima diferencia. Considerando lo que he dicho de que está aprobado por el Código Técnico de la Edificación. Es evidente que el consumo de energía no puede ser el mismo en todas las zonas. Pongo un caso. En Canarias, que tienen un clima muy estable, los edificios no tienen aislamiento, las ventanas no necesitan vidrio doble ni tienen que ser demasiado estancas porque es que no tienen ni calefacción ni climatización si se protegen de la radiación solar. Claro, las condiciones no pueden ser las mismas que en Teruel, que hace un frío pelón cuando estamos en invierno y que en verano hace mucho sol. Pero está claro que hasta 100 kilovatios es mucho, o sea que en Alemania se considera un edificio que es pasivo y que podemos entender que un edificio pasivo se aproxima mucho al concepto de bioclimático cuando consume menos de son 15 kilovatios hora metro cuadrado año y 120 kilovatios metro cuadrado año de consumo total de la vivienda, pero cuando hablamos de consumo total es consumo de los electrodomésticos y de todos los elementos de uso, o sea, iluminación, etcétera, etcétera. Porque con un clima mucho más adverso, ¿no? Mucho más adverso que el que tenemos aquí. O sea, que estamos hablando de 15 kilovatios metro cuadrado año para calefacción y agua caliente. Entonces, claro, de eso a 100 es una barbaridad.
Bueno, vamos a ir poco a poco cerrando. Antes de terminar, quisiera, ya hemos comentado más de una ventaja que tiene la arquitectura bioclimática, pero resumir brevemente pues en las mayores ventajas de esta arquitectura bioclimática. O sea, lo básico es hacer una arquitectura que se adapte al entorno en el que está. O sea, que sea capaz de aprovechar todas las bonanzas y poder protegerse de, vamos a decir, de las situaciones más adversas, ¿no? O sea, que es muy importante que se haga un estudio climático, que hemos dicho, del entorno, pero un estudio muy detallado de la situación exacta que va a estar, ¿no? Y luego que esté muy vinculado a la satisfacción de las necesidades de los usuarios. O sea, hay que pensar que estamos hablando de materiales, de energía, de no sé qué. Hemos comentado al principio confort, pero es que es más todavía. O sea, lo que tenemos que tener siempre en el foco es la persona que va a estar utilizando ese espacio. Si satisfacemos bien sus necesidades, sus inquietudes, sus deseos, evidentemente estamos más cerca. Si nos alejamos, estamos peor, estamos más lejos. No puede ser que porque yo tenga mayor eficiencia energética o porque obtengo un material más reciclable, resulta que está más incómoda o estoy generándole un problema a la persona que está viviendo allí. Entonces, eso no lo podemos perder de vista. Bueno, pues ya sabemos que con la arquitectura bioclimática, pues con solo tener en cuenta simples aspectos así, pues no tan simples, ¿eh? Bueno, simples parece, no, pero sí, bueno, tampoco son tan complicados, ¿no? No, aparentemente no. Lo que ocurre es que la gente dice, pues esto sí es solo controlar el aire, el viento y controlar. Ya, pero es que, ¿no? ¿sabes cuál es el problema? Que el viento no va por donde uno quiere. No, o sea, también, veréis muchos planitos de arquitectura bioclimática donde se ponen unas flechas azules y unas rojas. ¿no? Son flechas inteligentes. O sea, tú le dices, flecha, tienes que ir por ahí, y va por ahí. No. El aire no va por donde uno dibuja, va por donde hay menos presión y demás. Entonces, es fácil si sabes manejarlo. Y si tienes los medios para controlarlo. Las herramientas, es y fundamental manejar las herramientas Lo adecuadas. primero es concienciarse, ¿no? Lo primero es concienciarse. Porque si no te conciencias, seguro que no esto está nada. claro. Si no consigues nada. Pues bueno, pues intentando se podría conseguir un hogar más eficiente, ahorraríamos dinero e incluso respetaríamos al medio ambiente. Por lo tanto, pues está claro que merecería la pena, ¿no? No, merece la pena absolutamente. No hay ni que dudarlo. O sea, que primero es que dices, por puro egoísmo merece la pena, pero además dices, es que me merece la pena en el bolsillo, pero es que además realmente estoy contribuyendo a una mejor utilización de todos los materiales y demás, y a un mundo que sea realmente sostenible, que la voluntad es no estar utilizando los medios con los que tienen que vivir los que nos sucedan. Entonces, decir, bueno, estoy utilizando los medios, pero no estoy para nada disminuyendo la capacidad que van a tener los demás de utilizar los recursos, ¿no? Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer. Rufino Hernández, eskerrik asko tortzeagatik. Muchas gracias y eskerrik asko. Olat Irulegi, eskerrik asko baita ere, tortzeagatik. Eta a todos ustedes recordarles que la semana que viene estaremos, saben, aquí a la misma hora, el domingo a las 5 de la tarde. Estaremos aquí otra vez en el espacio de Eusko Ikaskuntza, en la sintonía de Onda Vasca, con otro tema seguro que muy interesante. Ordura arte, ondo ibili eta aio.